Son un poco más de las 6 de la mañana, estoy caminando rumbo a la terminal de Paysandú. Hoy empiezo una nueva aventura, Colonia del Sacramento, uno de los lugares más lindos que tiene el país. Y no sé, estoy un poco raro porque estoy muy ilusionado con el viaje, pero les digo la verdad, estoy nervioso, no sé por qué. Tengo así como maripositas en la panza. Para ser sincero, estoy cagadísimo, pero la verdad que es de alegría, es de emoción. Fui a Colonia cuando estaba en la escuela y vuelvo ahora de grande. Es como algo que ya tenía planeado de hace mucho tiempo y ahora se dio la oportunidad. Así que tenía ganas de registrar este momento para, bueno, que empiece esta aventura tan maravillosa de conocer esta ciudad tan linda. Son unas 6 horas de viaje, largo, pero espero que valga la pena. Mis amigos, estoy en Colonia del Sacramento y les quiero presentar a mi guía María Esther. María Esther, hola, ¿cómo estás? Un gusto, Julián, un gusto. Ella es la guía, Bienvenido. muchas gracias. Ella es la guía turística aquí de Colonia del Sacramento y ella nos va a contar todas las historias de esta ciudad y estamos precisamente en el casco histórico, María Esther. Es verdad, esta ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1995, ya tenemos 20 años de esa nominación y bueno, es un gusto que nos visiten, es realmente atractiva, se puede decir que Colonia es mágica. La verdad que sí. Yo ya anduve con mi celular sacando fotos por ahí Sí. ayer y la verdad que es precioso. Está lleno de gente, es muy turístico este lugar. Nos visitan de todas partes del mundo. Mucho argentino, Mucho argentino, de Brasil, ahí está. Y bueno, el hecho del atractivo, como yo te decía, de ser patrimonio, ¿verdad? Esta es la Puerta de la Ciudadela, ¿no? Esta es la puerta de ingreso, podríamos decir, a la colonia fundada en 1680 por los portugueses. Como yo te decía, es una ciudad muy mágica porque nos muestra una fuerte arquitectura del periodo portugués y también una presencia española. Esta ciudad estuvo tironeada, podríamos decir, entre dos coronas durante 100 años. Entonces eso ha determinado que hoy en día podamos recorrer y ver, y eso ha sido un poco lo que ha valorado la UNESCO en esta presencia de una muestra de una arquitectura típicamente portuguesa, que ya vamos a ver la presencia de piedra, ¿verdad?, en las construcciones. Bueno, yo estoy ansioso por entrar adentro y recorrerla. No? Estás invitado, y obviamente María Esther nos recorrerla. va a acompañar, así que mis amigos, vamos a comenzar. Bueno, ya estamos en lo que es el casco histórico, estamos empezando a recorrer, podemos ver la muralla, ¿verdad?, que ha sido reconstruida, este portón de campo, en 1970. Una reconstrucción que se ha hecho gran parte con las piedras originales, las otras han sido adaptadas para la función que cumplen hoy. Esta muralla, por supuesto, en su inicio fue, podríamos decir, inaugurada por 1745 y evidentemente era mucho más amplia, tenía partes techadas donde estaban los soldados y la reconstrucción se ha hecho como la podemos observar ahora. Hay una tronera con un cañón original del principio del siglo XVIII. Tú lo puedes observar desde acá. Ajá. Es una, sí, acá lo veo. Por supuesto que en la época de los portugueses había más troneras apuntando al campo, que era por donde atacaba el español. Caminamos hacia el final de la muralla y vamos a observar el bastión San Miguel. Los bastiones eran los puntos donde los soldados tenían su artillería, sus armas, para poder defenderse. Un poco la arquitectura, ¿verdad? Una arquitectura con techo plano, con techo azotea, y la presencia de pronto de también arquitectura, vamos a observar una arquitectura neoclásica en el recorrido. Observamos un poco el bastión San Miguel y bueno, y aquí vemos el Río de la Plata en toda su magnitud. Sí. Era un poco lo que tenía el portugués, ¿no? De esto era como un mirador y observaba cuando un barco español se acercaba, que venía desde la otra orilla, venía desde Buenos Aires, donde estaba el dominio español en ese momento. Y ya era una defensa
y ahí ya se preparaba el portugués para que venía del español por el Río de la Plata. Incluso aquí se puede observar una fuerte flora autóctona, ves los ceibos, y también en la costa la fuerte presencia de piedra. Es esa la piedra que utilizaba el portugués para realizar sus construcciones, sus casas, sus bastiones, la muralla, o lo que estamos observando ahora, el bastión San Miguel. Desde aquí se ve el puerto. El puerto en este momento se encuentra del lado sur. Bueno, seguimos caminando por el centro histórico de Colonia y nos vamos a dirigir a la famosa calle de los Suspiros. Es verdad, Julián. Yo te quiero hacer la pregunta... Sí, la pregunta clave. La pregunta clave, o clásica también. Sí, ¿Por qué no? calle de los Suspiros? Bueno, en realidad hay muchísimas versiones que tú vas a sentir, pero el nombre de la calle de los Suspiros en realidad se lo da a la gente del lugar. Claro. Esto era el barrio sur, un barrio donde estaba poblado de personas comunes que habitaban fundamentalmente en muchos conventillos. La presencia de conventillos en este barrio era muy común hasta la década del 70. Y la calle en realidad tuvo otros nombres, se la llamó calle Montevideo, se la llamó calle Ancina en diferentes momentos, pero la gente la seguía llamando la calle de los Suspiros, porque en realidad aquí estaban los prostíbulos, que fueron quitados del lugar, por supuesto antes de la nominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y bueno, llevados a otro barrio de la ciudad. Esta es la famosa calle de los Suspiros, que como tú puedes observar, tiene un canal al centro, permitiendo que el agua vaya hacia el río. Mira qué hermosa vista tienes del Río de la Plata. Hermosa, sí. De todas las callecitas portuguesas, podemos decir, de principio del siglo XVIII, estamos observando el Río de la Plata. Eso que yo te comentaba, ¿no? Esa flora, estás observando el ceibo, que ahora está en receso, porque estamos todavía en el inicio de lo que es próximo a la primavera, pero estamos viendo esa flora autóctona y bueno, el río con la fuerte presencia de piedra. Y acá esta calle conserva una arquitectura típicamente portuguesa, eso que yo te comentaba, cómo el portugués utilizaba la piedra del lugar y hacía sus muros bien anchos en piedra, luego daba un revoque y esa coloración que estamos observando ahora, de los tonos del rosa, el amarillo, hay también documentos de que las pintaban en blanco. ¿Estas casas están así tal cual en la época? Bueno, fueron muchas de ellas reconstruidas, claro, ¿verdad? Claro. Muchas de ellas fueron reconstruidas y además de ver ese techo típico a dos aguas, a dos caídas, sí, con la cubierta de teja, también puedes observar ese techo plano o azotea con la presencia más de la arquitectura española, que en realidad es la arquitectura que nosotros después adoptamos, porque el dominio español se inicia a partir de 1777, después del último tratado, pasa el dominio español a este territorio. Y es por eso que nosotros adoptamos esa arquitectura de techo plano o azotea. María Esther me dirigió a entrar a una de las casas de la antigua colonia de aquí de la calle de los Suspiros, porque hay un artista uruguayo que expone galerías y pinturas, así que vamos a entrar a ver con qué nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos también en una casa. Mucho gusto. Hola, acá te presento Pamela, a Julián. Encantado, Pamela. Así que estamos con Julián observando un poquito una construcción típica de la época, como yo le contaba, y además el atelier que tiene un pintor uruguayo. Sí, Fernando Fraga. Fernando Fraga. Fernando Fraga, Mira perfecto. qué pinturas tiene tan hermosas. Yo te voy a tomar un poquito. Sí, tiene Él es un pintura.
Bueno, les presento a Pamela. Hola. Ella trabaja aquí en este atelier, que es de un artista uruguayo, dice Sí, Pamela. Fernando Fraga, es el artista, es el que pinta todo esto que vemos acá. Miren, Cuadros hermosos. qué hermoso todos estos cuadros. Todo uruguayo, todo nacional es esto, ¿eh? Total. Esto es adentro de una de las casas de... Es un rancho Es portugués. un rancho portugués. Sí. Podríamos decir que 1720. ahí está el principio del siglo XVIII. Así es como vivía la gente, digamos, en Ahí esa está. época, ¿no? Incluso Adentro. podemos pasar y ver un poquito Sí. la cocina, Bien. ¿verdad? Y el patio. ¿Nos permite, Pamela, entonces? Sí, cómo no, Permiso, adelante. Vamos a pasar adentro. Aquí se observan los muros, Julián. Mira qué ancho. Por acá. El techo, que muros de piedra. Precioso, Lo ¿eh? que veíamos en la construcción típica del siglo XVIII. Qué maravilla. Entonces,